Las cruzadas fueron una serie de campañas militares organizadas por los papas y las potencias cristianas occidentales para retomar Jerusalén y la Tierra Santa del control musulmán y después defender esas conquistas. Fueron 9 expediciones y tuvieron lugar entre el año 1096 y 1291. Las más importantes fueron la primera, la tercera y la sexta, ya que permitieron la recuperación temporal de la ciudad de Jerusalén y el establecimiento de varios reinos cristianos en el cercano Oriente. Todas las demás terminaron en estrepitosos fracasos. También se les llamó cruzadas a otras campañas similares realizadas en la Edad Media, como las que se realizaron en la península ibérica, en Europa Oriental, pero nos centraremos en las de la Tierra Santa. Un dato curioso es que a este acontecimiento se le llamó las cruzadas debido a que las personas que estaban en conflicto llevaban puesto unos atuendos que tenían una cruz en el pecho y a estas personas se les denominaba cruzados. Hagamos un breve recorrido por las 8 cruzadas que comprendieron desde el año 1096 al año 1291. Pero algunos expertos dividen la última en 2 y hablan de 9 cruzadas. Primera cruzada. Abarca el año 1096 al año 1099. Fue promovida por el Papa Urbano II, quien reconquistó Jerusalén en el año 1099 y estableció el reino del mismo nombre con Godofredo de Bouillon como primer soberano. Segunda cruzada. Abarcó el año 1147 al año 1149. Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania participaron en esta campaña, pero se tomaron la expedición como si se tratara de un torneo medieval. El resultado fue desastroso. Tercera cruzada. Abarcó el año 1189 al año 1192, enviada para socorrer a los estados cristianos tras la derrota de Jatín y la caída de Jerusalén en manos de Saladino. Logró bastantes éxitos, pero no reconquistó la ciudad. Cuarta cruzada. Abarcó el año 1202 al año 1204. Debía dirigirse hacia Egipto, donde reinaba la dinastía de los ayubíes, para desde allí liberar Tierra Santa. Sin embargo, la expedición se desvió y conquistó Constantinopla. Quinta cruzada. Abarcó el año 1217 al año 1221. Como en la cuarta campaña, los cruzados atacaron Egipto. Lograron conquistar Damieta, pero sin objetivos militares claros, finalmente fueron aplastados en Almanzurá. Sexta cruzada. Abarcó el año 1221 al año 1229. El emperador alemán Federico II partió hacia Palestina para cumplir su promesa de luchar por Tierra Santa. Consiguió la cesión de Jerusalén por medios diplomáticos. Séptima cruzada. Abarcó el año 1248 al año 1250. Tras un éxito inicial, toma de Damieta, Luis IX de Francia fue derrotado en Almanzurá. Hecho prisionero, tuvo que ceder Damieta para recuperar la libertad. Octava cruzada. Ocurrió en el año 1270. Tras la conquista musulmana de varios territorios, Luis IX intentó sitiar Túnez. El asedio resultó un fracaso y el monarca murió ante los muros de la ciudad, víctima de la peste. Algunos autores hablan de una novena cruzada, a continuación de esta misma, en el momento en que Eduardo de Inglaterra se unió a Luis IX y tras la muerte de este continuó hasta Acre. El origen de las cruzadas se remonta a finales del siglo XI, cuando el Papa Urbano II convocó al Concilio de Piacenza, en el año 1095, en el que recibió al embajador del Imperio Bizantino.
Este solicitó ayuda para frenar el avance de los turcos selyúcidas, que habían ocupado casi toda Anatolia y se mostraban intolerantes con los cristianos. Ante estas noticias, Urbano II convocó al Concilio de Clermont, 1095, en el que convocó a la Primera Cruzada. El objetivo proclamado por el papado era recuperar el Santo Sepulcro de Jesucristo, que había caído en manos de los turcos. Como Jerusalén y sus alrededores son de carácter sagrado tanto para cristianos como para musulmanes, los creyentes de ambas religiones se enfrentaron con gran fervor para proteger sus ideales, su fe y sus lugares santos. Aunque las cruzadas también tuvieron una motivación religiosa, también fueron importantes otros factores, como las ambiciones de los nobles feudales europeos que deseaban conquistar nuevos territorios y las aspiraciones de los comerciantes italianos que querían ampliar sus redes mercantiles. Entre las principales causas de las cruzadas se pueden destacar el deseo de los cristianos por recuperar Jerusalén, la cual había caído en manos de los musulmanes, la preocupación de la Iglesia católica por la expansión del Islam, la búsqueda de fama, riquezas y tierras que prometían las cruzadas. Este fue el motivo por el cual tuvieron muchas convocatorias entre reyes, príncipes y nobles europeos de la época. Las ambiciones de los comerciantes, en especial de genoveses y venecianos, que deseaban expandir el comercio y establecer intercambios mercantiles entre Oriente y Occidente. Las principales características de las cruzadas fueron las siguientes. Fueron impulsadas por el papado y apoyadas por los principales reinos cristianos de Europa, entre ellos Francia e Inglaterra. Se organizaron un total de 9 campañas, que tuvieron lugar entre fines del siglo XI y fines del siglo XIII. Tuvieron como escenario geográfico las costas del Mediterráneo oriental. Sus motivaciones principales fueron el fervor religioso y los intereses expansionistas de la nobleza feudal europea, que buscaba hacerse de tierra, esclavos y riquezas. Significaron persecuciones y muertes de musulmanes, judíos y cristianos ortodoxos. El papado concedió la indulgencia de los pecados a todos aquellos que participaban en las cruzadas. Las principales consecuencias de las cruzadas fueron las siguientes. Se reforzó el liderazgo del Papa sobre los cristianos de Europa Occidental y la expansión del cristianismo hacia Oriente. El agravamiento del conflicto entre Roma y la Iglesia Ortodoxa, debido a la ocupación de Constantinopla por los cruzados en 1204. El enriquecimiento de la cultura occidental debido a la influencia del arte y la ciencia de árabes y bizantinos. La apertura de rutas comerciales entre Oriente y Occidente. El fortalecimiento de la naciente burguesía como consecuencia de las ganancias proporcionadas por el aprovisionamiento y el transporte de los ejércitos y el incremento de tráfico con Oriente. El debilitamiento del sistema feudal, que paulatinamente comenzó a ser reemplazado por el capitalismo comercial. La muerte de gran cantidad de personas, especialmente mujeres, niños y ancianos, durante las tomas de ciudades y los ataques a caravanas y peregrinos. Personajes que podemos destacar durante las cruzadas. Urbano II, Papa de la Iglesia Católica entre 1088 y 1099. De origen francés, presidió el Concilio de Clermont y convocó a la Primera Cruzada. Pedro de Amiens, clérigo de origen francés, también conocido como Pedro el Ermitaño. En 1096 organizó una cruzada integrada en su mayor parte por campesinos, que fue aniquilada por los turcos. Pedro sobrevivió y participó en la toma de Jerusalén. Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, participó en la Tercera Cruzada. Luego de vencer 2 veces a los musulmanes, se ahogó en Anatolia, al caer en el río Saleh portando una pesada armadura.
Saladino, sultán de Siria y Egipto, fundador de la dinastía Ayubí, venció a los cristianos en la batalla de Hatín en el año 1187 y recuperó Jerusalén para los musulmanes. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra entre el año 1189 y 1199, participó de la Tercera Cruzada. En el año 1192 firmó con Saladino el Tratado de Ramla, por el que se estableció una tregua de 3 años y el libre acceso de los cristianos a Jerusalén, que quedó en manos de los musulmanes. Luis IX de Francia, rey de Francia de la dinastía de los Capetos, participó de la Séptima Cruzada, que lo llevó a Egipto, donde fue tomado prisionero y tuvo que pagar por un rescate. Organizó luego la Octava Cruzada, pero después de desembarcar en Túnez, se desató una peste y murió víctima de la disentería y el escorbuto.